Hugo Cepeda, que ya está en la mañana de Chilevisión. ¿Cómo está usted, don Hugo? Aquí estamos. Qué gusto saludarlo, y la música a mí ya usted sabe. Lo que quería decirle algo previo. Manifestar mi condolencia y profundo dolor por lo que ocurrió en Valparaíso ese incendio. Yo considero que es una cosa que tiene que angustiarnos a todos los chilenos. Pero junto con prometer ayuda y que se solucionen bien los problemas, no olvidemos a nuestros compatriotas del norte. Así es. Que a las dos cosas hay que atender. Y justo que viene ahora Semana Santa, don Hugo. Exactamente. Mucha gente va a ir a, por supuesto que el fin de semana viene el domingo Resurrección, hay un día de recogimiento el viernes. Van a aprovechar precisamente de recogerse ahora. Pero hay varias dudas que tenemos nosotros. Estamos con la Karina y la Carmen Gloria. Aquí tiene un orden la Carmen Gloria por lo demás. Carmen Gloria. De hartas cosas que si fue verdad, si no fue verdad, porque ahora nos empezamos a cuestionar. Queremos analizar a Jesús, que es evidentemente el ícono y símbolo del cristianismo y el personaje del fin de semana completo. ¿Existió Jesús? Bueno, la existencia histórica de Jesús es muy importante. El cristianismo la sostiene, alguien la discute, porque son muy pocos los documentos fuera de los religiosos. ¿Documentos históricos? Documentos históricos fuera de los religiosos, fuera del cristianismo, que acrediten la existencia de Jesús. Los hay. Entre los romanos está Suetonio, que escribió la historia de los 12 Césares, y ahí habla de Cristo. Cristo dice. ¿Y cómo lo describe él? No, describe de que él fundó una secta. Que estaría precisamente ya imperando el Imperio Romano. Y esto es en el siglo I que escribió eso. Por otro lado está Tácito, que también lo involucra. Está también por el lado de los judíos Flavio Josefo, que aunque hay algunas interpolaciones, ya se estableció que en cierta parte también reconoce la existencia de Cristo. Pero lo más importante es de un romano, Plinio el Joven, hijo de Plinio el Viejo, que murió en el volcán ese de allá de Vesubio, por intruso el viejo que se fue a meter allá. Y este Plinio el Joven era gobernador de Bitinio en la época del emperador Adriano. Comienzo del siglo II. Y habla de los cristianos, de las ceremonias que realizan, porque habían acusado a los cristianos que cometían antropofagia, que se comían a alguien y que bebían su sangre. Entonces creían que esto era totalmente efectivo. Y lo describían así como lo vemos en pantalla. Exactamente. Entonces, y ahí entonces Plinio le da cuenta al emperador y dice que no, que es simplemente una secta muy respetable, gente que se reúne para venerar a su fundador. Y cuando hablan de Jesús, todos los que escriben, todos estos historiadores que está nombrando, profesor, son posteriores a la muerte de Jesús. Pero volvamos a los inicios. Cuando ellos describen, dicen dónde nació, cuándo nació. ¿Es verdad que nació el 25 de diciembre? Eso es lo que hay alguna vez. Esa figura que está ahí está demasiado estilizado. Él era de raza semita, él era judío, por lo tanto era moreno. Moreno y sobre todo meridional. Sería como serían los judíos españoles, muy parecidos, más que los alemanes. Los alemanes son igual que los alemanes. Claro. Entonces, evidentemente que eso se ha ido cambiando con el tiempo en la iconografía. Se le ha ido colocando con los carros de belleza que se ponen en cinematográfica. ¿Y nació en Belén? Mire, en Belén sí, por varias razones. Porque hay un hecho muy importante que lo tendríamos que mostrar en la pizarra. Vamos a la pizarra. ¿En qué topamos? Vamos para allá. Claro, porque no se ve el 25 de diciembre. Lo primero que tenemos que conversar es si Jesús nació el año 0. Claro, porque de ahí se empieza a contabilizar el calendario romano. Una de las pruebas de la existencia histórica de Jesús es que en realidad es la era, que es universal. La era cristiana, marcada por Jesús. Incluso países que no tienen religión cristiana, por ejemplo los judíos, los árabes, usan lo que ellos llaman la era común para referirse a la era cristiana. O sea, marcó la historia. Y una persona que no existió no marca la historia. Y además, el cristianismo se basa en hechos. No es en una sola filosofía o una ideología, son hechos que tienen que ver en torno a la figura de su fundador. Tenemos allá la cámara, porque la señora siempre le da la espalda. Por Dios, ahí está. Qué barbaridad. 25 de diciembre usted quería 25 de diciembre. Belén. Vamos esto a discutirlo. ¿Cómo? ¿Nos va a cambiar la Navidad? Se ha hecho un estudio. En realidad, Jesús parece que nació 4 años antes de lo que nosotros llamamos era cristiana. Por los siguientes antecedentes. O sea, estaría muy bien en el 2018 y no 2014. Exactamente. Hubo un fenómeno estelar, un cometa, 4 años antes de la era que llamamos era cristiana, que sería la estrella de Belén. Además, el edicto del emperador romano Augusto, data en una época que coincide 4 años antes, por la cual ordenó el empadronamiento de todos los habitantes del imperio. En vista de lo
por lo cual José con María se fueron a Belén. Eso es para evitar el asesinato exactamente. del futuro profeta. Karina, vente para acá. Karina, por favor, que se llame de espalda. Entonces, pero sí nació en Belén. Nació en Belén, pero no es precisamente en esa fecha. O sea, además, la acaba de aguar el negocio a todos los números. Nisan cayó día viernes, cuando fue la pasión y muerte de Cristo, el año 29 de nuestra era. 27 de marzo más o menos. No cayó, y después cayó como el año 35. Sí, el año 29 calza los 33 años, hubiera sido 4 años antes. Que se sostiene que nació 33 años. Además de otras pruebas que hay, ahora, el 25 de diciembre no consta. No. Se puso después. ¿Y por qué se colocó después? Eso. Porque el cristianismo en un comienzo fue acogiendo lo que era posible todas las tradiciones y ritos paganos. Entonces, que estaban muy sometidos a los fenómenos que pasaban en el cosmos. Por eso que los solsticios, los equinoccios eran importantes. ¿Y entonces, este más o menos equivalía al equinoccio de diciembre, que es de invierno en el hemisferio norte. Perdón, el solsticio. ¿Sí? Entonces, ahí, el 21 de diciembre, 25, era muy cercana a la fecha. Y además daba el equinoccio el 25 de marzo, que sería la encarnación, 9 meses, que coincidiría con la visita que hizo Santa Isabel a María. Perfecto. Respecto a la relación de él, se ha dicho bien poco. Se habla más bien de las cosas que hizo y no de características de él. Ya vimos que la descripción física nunca está, se la descripción física en realidad está. En un cierto modo, pero eso va a tener que contar una próxima ocasión, que es el famoso Santa Sábana de Turín. Sí. ¿Y por qué tiene tantos nombres? Los nombres, es que los nombres están en diversos nombres. Hablan de Yusuf, que aparecería una placa Yusuf. Yusuf quiere decir José. Sí. Además hablan hijo de Judá. No, pero habría sido hijo de San José en ese caso. En segundo lugar está el nombre Isa, que es A ver. Isa. Que a veces se ve en algunas cruces. En algunas. Sí. Isa, ¿qué pasa? Isa quiere decir Jesús en árabe. E incluso hoy, en el Asia Menor, vecino a la ciudad de Éfeso, hay una mezquita musulmana, por supuesto, que se llama Isa Bey, en castellano, Señor Jesús. Porque no hay que olvidar que los musulmanes veneran el nombre de Jesús. Sí. Y cosa curiosa, ustedes saben que el Corán nombra más veces a la Virgen María que la Biblia. ¿El Corán? El Corán. ¿Y Jesús era un nombre común en esa época? No era muy común, pero existía. José sí, Yusuf sí. Pero estamos hablando de las publicaciones que vienen después, porque usted mencionaba que las publicaciones después. Bueno, después vienen algunas publicaciones importantes. Hay una sola constancia de Pilato, gobernador de Judea en tiempo de Jesús. Está en Cesarea de Palestina, o sea, en la costa, y un elogio a su gobierno. Y esto es del año 1051. Perdón, del 51. O sea, sería muy poco tiempo 20 años después de que había muerto. Muy poco tiempo. Posteriormente hay otro gobernador que está en un lugar que se llama Corinto. Y este gobernador también tiene una placa que estuvo en el año 51. Y San Pablo habla de este gobernador en sus epístolas, con lo cual se demuestra que San Pablo, el 51 en esta era, estuvo en Corinto. Y respecto a ese nombre, don Hugo, eso sí. Hay tanta otra cosa, porque tenemos que preguntársela. También se habla, y en algunos escritos, que él habría estado casado, de descendencia. Esto se puso de moda fundamentalmente con la obra La Tentación de Cristo. La película La Tentación de Cristo y también el Código Da Vinci. Sí. Lo que ocurre es lo siguiente: el Código Da Vinci, para empezar, fue una novela. No tenía pretensiones históricas. Y se le ha dado carácter histórico. Esto es uno de los mitos que se han inventado respecto a Jesús. Y el otro también se habla, por ejemplo, de los evangelios apócrifos. Se llaman evangelios apócrifos los que no son canónicos, o sea, los que no se aprobó por el cristianismo, que fueron escritos posteriormente. Más o menos, el más antiguo es el de Tomás, del año 150 de nuestra era. Los otros son del año 200, 300 y 400. Profesor, yo le hago la siguiente pregunta a usted. Pregúnteme. Lo siguiente. Supongamos que en las bóvedas del Banco Central se descubre un documento, 1816-1817, y el documento dice: los grandes héroes chilenos, Marcó del Pon y el capitán San Bruno, los grandes traidores, O'Higgins, los hermanos Carreras, Manuel Rodríguez. Chuta, ¿qué va a creer después de que se descubre ahora, después de casi 200 años,
que aparezca un documento. Yo le quiero preguntar. Nadie lo podría creer. Pero tenemos harto que saber. Yo quiero saber si era casado o no era casado. Pero antes